Hola, ¿qué tal amigos de Exprésate? Los saludo con muchísimo gusto y los quiero invitar a que se queden con nosotros el día de hoy con otro tema muy interesante. Les recuerdo que Exprésate es un programa que se hace especialmente para todos los jóvenes, para que todos los jóvenes tengan un espacio de expresión precisamente para decir lo que piensan de diferentes temas. El día de hoy hemos invitado al Telebachillerato Refugio de la Providencia de Cocío. Bienvenidos. Y también al Telebachillerato El Salero, también de Cocío. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Ellos van a platicar el día de hoy del tema el impacto del divorcio en los jóvenes. ¿Qué tanto puede impactar el divorcio en los jóvenes? Bueno, de eso vamos a platicar con ellos en esta ocasión aquí en Exprésate. Y para ello hemos invitado a la licenciada Ana Lilia García Esquivel. Ella es asesor jurídico del DIF estatal. Bienvenida, Ana Lilia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros en Exprésate. Y también, por supuesto, le damos la bienvenida a Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Tema muy interesante el día de hoy. Y también le damos la bienvenida a Cuauhtémoc Ramos, él es representante del Instituto de Educación de Aguascalientes en la Casa del Adolescente. Cuauhtémoc, bienvenido como a todos los programas. Gracias. A Exprésate. Gracias. Bien, con ellos vamos a platicar, pero lo más importante es que vamos a platicar con los jóvenes del telebachillerato, precisamente del tema del impacto del divorcio en los jóvenes. Pero antes de empezar a platicar, ¿qué les parece si vemos y escuchamos el siguiente reportaje que nos habla un poco acerca de este tema? Así que corre video y continuamos aquí en Exprésate. No se vayan. El divorcio no es el problema, sino el resultado de un conjunto de inconvenientes, desavenencias y problemáticas vividas en el contexto del matrimonio que puede radicar con uno o ambos cónyuges. Catalogándose por un sinnúmero de investigadores como el segundo proceso más estresante durante la edad adulta, inmediatamente después de la muerte de uno de los cónyuges. Algunos autores, tomando como elemento de análisis al adulto divorciado que es padre o miembro de la familia, indican que el divorcio es el gran responsable de las profundas alteraciones que sufre el sistema familiar post-divorcio, obligando a sus subsistemas a reorganizarse estructuralmente. En efecto, para el caso de los hijos o hijas, por ejemplo, se señala que la capacidad que estos tienen respecto a su funcionamiento adaptativo depende no solo de las características del sistema familiar existente durante el matrimonio, sino que también de las relaciones coparentales que se dan después de finalizado el proceso de divorcio. Por otro lado, varias investigaciones afirman que el proceso de divorcio impactaría en el bienestar de los niños o niñas, pudiéndose asociar a algunos problemas que estos externalizan, tales como comportamientos agresivos o tendencia a quebrar reglas, mientras que a nivel interno con problemas de ansiedad y depresión. Bien, ya escuchamos a grandes rasgos lo que es el divorcio y el impacto que puede tener en los jóvenes, en los adolescentes y en los niños, en los pequeñitos. Pero bueno, antes de empezar a platicar con el público que tenemos el día de hoy del Telebachillerato Refugio de la Providencia y El Salero, ambos de Cocío, me gustaría iniciar con Claudia Bermúdez. El proceso de divorcio es algo pues muy cansado para los hijos, ¿no? Tanto para los papás como para los hijos, ¿no, Claudia? Sí, incluso, por ejemplo, en el reportaje veíamos que es una de las dos causas de mayor estrés durante la época adulta, pero en general se pierde de vista, y esto tiene que ver mucho con la cuestión de conciencia que tienen los padres que se divorcian, que el divorcio es entre los adultos. Y lamentablemente muchas veces dentro de esta dinámica familiar lo que hacen es generar que los hijos busquen tener alianza con cualquiera de los dos o que tomen partido por alguno de ellos. Y esto obviamente hace que no solo sea más desgastante para ellos como adultos, sino que se pone a los chicos en una situación que no deberían de estar viviendo, porque además ellos no son los que se están divorciando. Ellos van a mantener su relación con los padres independientemente de si ellos se divorcian como pareja o no. Así es, bueno, el día de hoy estamos precisamente hablando del impacto que sufren los hijos de los padres divorciados y también, bueno, pues qué puede pasar a futuro, pero también vamos a dar la bienvenida a Ana Lilia García Esquivel, ella es asesor jurídico del DIF estatal. Ana Lilia, para ir abriendo camino sobre el tema que es muy amplio, muy interesante, me gustaría que nos dieras tu punto de vista acerca de lo que es el divorcio y cómo puede impactar en los jóvenes, y ya más adelante ya hablaremos un poquito más de cuestiones jurídicas. Adelante, Ana Lilia. Sí, claro que sí, gracias por la invitación. Bueno, realmente sí impacta mucho a los niños y a los adolescentes el divorcio de los papás, pero hay que tener la inteligencia nosotros como adultos para saber de qué manera podemos llegar al divorcio cuando ya es inminente, ¿sí?
Bueno, en el sistema DIF tenemos un área especializada en donde pudieran acudir, obviamente son invitados los adultos para poder evitar el divorcio. Pero cuando ya no hay más opción, tenemos que tener la inteligencia necesaria nosotros como adultos para poder decidir por cuál divorcio nos vamos, ¿sí? El más fácil, que es el divorcio voluntario, en donde los padres se ponen de acuerdo en todas las cláusulas y no hay una situación de mucha afectación, porque también existe el divorcio necesario cuando los papás ya no están conformes con esa, con esa sociedad, con ese vínculo matrimonial, y entonces sí, los niños y los adolescentes tienen que pasar por una sesión un poco más impactante. Bien, Alilia, seguiremos platicando contigo más adelante, igual que con Claudia, pero ahora vamos con Cuauhtémoc Ramos, tú que estás en la Casa del Adolescente y que has estado con nosotros en un buen número de programas de Exprésate. Hemos tratado el tema de la relación de los padres con los hijos o la importancia de la unión familiar, pero cuando se presenta un divorcio, ¿qué pasa, Cuauhtémoc? ¿Cómo lo pueden impactar los jóvenes? Sí, fíjate, Sergio, que sí me he dado cuenta que tanto en Casa del Adolescente como en los bachilleratos de educación media, efectivamente es un rompimiento con ese vínculo familiar donde se vive el calor fraterno y que se ve afectado por esta relación que comienza a verse conflictuada. Se ven los jóvenes en su rostro, en su mirada, chicos con la mirada perdida, ansiosos, con estrés, confundidos y muchas veces enojados con la vida y con Dios. Estamos por parte de Casa del Adolescente y también del Instituto de Educación ofreciendo escuela para padres, precisamente para darles a los papás tips de cómo ir previniendo todas esas situaciones que generan confusión, estrés y bastante desgaste. Claro. Ok, muy bien, gracias, Cuauhtémoc. Más adelante seguimos platicando contigo. Para retomar, Claudia, bueno, nos decía Ana Lilia que hay divorcios necesarios o infinidad de tipos de divorcio, pero impactan de la misma manera al hijo, es decir, si los papás pues llevan una relación, pues ya no se llevan bien, pero pues de mutuo acuerdo deciden divorciarse y no hay tanto estrés, ¿es lo mismo, es el mismo impacto a alguien que tiene muchas peleas y que el hijo está sufriendo las consecuencias también? No, incluso no solo el tipo de divorcio, sino toda la carga emocional que se deposita en ello. Simplemente el hecho de que si la relación, bueno, ya se enfrió, ya no se tienen objetivos en común y deciden que ya no es conveniente estar juntos, no es igual a aquellos que han generado pues prácticamente la discusión como forma de relacionarse entre ellos, incluso si hay agresiones, ya sean físicas, verbales, psicológicas, todo esto también va impactando en los jóvenes, porque además muchas veces ellos sienten la impotencia de que no pueden ayudar al papá o a la mamá que están siendo ofendidos por el otro, y además también muchas veces se genera algo, una percepción de ellos de que si toman cualquier opción o tratan de aconsejar o proteger al otro, están traicionando a la otra parte. Entonces toda esta carga emocional evidentemente también impacta, y no solo es la forma del divorcio, sino todo lo que va previo a tomar la decisión del divorcio. Bien, gracias. Más adelante platicaremos con los jóvenes, pero me gustaría retomar un poquito más con Ana Lilia, precisamente, pues hasta dónde los padres tienen pues que darse la oportunidad antes de separarse por la ley, vamos, divorciarse, porque pueden nada más abandonar a la esposa o al esposo e irse y separarse, pero un divorcio de manera legal, ¿tienen ellos que hacer varios pasos o nada más es decisión ir a un juzgado y divorciarse? ¿Cómo es el proceso? Bueno, en cuanto al divorcio voluntario, los cónyuges pactan todas las cláusulas dentro del divorcio. Se presenta una demanda ante el juzgado, estamos hablando del divorcio voluntario, en donde se establecen las cuestiones de quién va a ejercer el cuidado de los menores, que es lo que se conoce comúnmente como la guarda y custodia de los menores. Posteriormente, las convivencias del que no va a tener esa guarda y custodia. Sí. Obviamente, lo que es la cuestión de los alimentos hacia los niños y los adolescentes, tiene la obligación de seguirle proporcionando la cuestión alimenticia. Estamos hablando como pensión alimenticia, sí, los alimentos, la ropa, el calzado, los estudios, atención médica. Todo es un contexto en donde va incluido lo que estamos hablando de la pensión alimenticia. Bien, Ana Lilia, no hay, aunque sea un
divorcio voluntario, un trabajadora social que hable con la pareja antes de llegar a estos acuerdos? Es decir, para que lo piensen bien, a lo mejor es un enojo temporal y puede que después se arrepientan, ¿no? O ya definitivamente porque están de acuerdo se van a separar. Sobre todo cuando hay hijos, por supuesto. Claro, en el sistema DIF estatal, dentro del área de psicología, existe una especie de taller en donde se habla con la pareja y es una plática con ellos para precisamente evitar el divorcio, ¿sí? Nos ha tocado en innumerables ocasiones que llegan las parejas al grado de ya incluso promover un divorcio necesario, y después de cubrir estos talleres en el área de psicología, realmente se dan cuenta que a lo mejor algo andaban, alguna falta de comunicación, claro, y posteriormente deciden no divorciarse. Bueno. Claro que las hay. Sí. Yo les invito, bueno, pues a las personas adultas que están en este proceso que vayan a DIF estatal y ahí los vamos a apoyar. Claro, habrá problemas que se pueden solucionar y algunos no, pero bueno, eso ya hablaremos aquí en Exprésate después de una pausa, y ya también los jóvenes nos van a dar su punto de vista acerca del divorcio. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, continuamos aquí en Exprésate el día de hoy hablando del impacto del divorcio en los jóvenes. Están platicando, o van a empezar a platicar, el Telebachillerato Refugio de la Providencia y el Salero, ambos de Cosío. Una vez más, bienvenidos. Y Salvador, precisamente, pues con él vamos a platicar de lo que estamos aquí, bueno, pues intentando desarrollar el tema, que es muy amplio y pues puede ser difícil para alguien que esté viviendo este proceso de divorcio. ¿Tú cómo ves, Salvador? ¿Tú conoces a alguien que se haya pues divorciado, o eres amigo de alguien que tenga este problema? Pues no tanto así, o sea, yo tuve un problema en mi personalidad de mis padres. O sea, se separaron ellos y pues no fue tanto para él los problemas de ellos, o sea, fueron para los problemas de uno. Claro. Por pues sí, la depresión de uno llega y se siente uno feo. ¿Hace cuánto fue que se separaron tus papás, Salvador? Pues ya tiene como 8 años. 8 años, o sea, ya muchísimo tiempo. Tú estabas muy jovencito. ¿Y cómo fue el proceso para ti? ¿Con quién te querías ir? ¿O hay ahí ese detalle, no, Salvador? Pues yo me decidí ir con mi mamá, pero ella se fue para Estados Unidos. Y yo me quedé con mis propias hermanas. Ok. Entonces, ¿viven solos o tu papá de repente por ahí sí los atiende? Pues sí nos comunicamos seguido con ellos, o sea, con mamá y con papá, pero ya no en la misma relación entre padres e hijos. Claro, Salvador, pero entonces es un ejemplo a seguir ustedes que han salido adelante junto con tus hermanos. ¿Cuántos son, Salvador? Somos 4. Son 4. ¿Y los 4 han tenido que salir adelante? Pues la más chica se la llevó mi mamá. Y okay. 3 nos quedamos o sea, 2 se casaron y yo soy el único soltero. Okay. Bien, ¿qué les dirías a tus compañeros o a alguien que nos esté viendo en este momento, que esté en una situación similar? ¿Cómo hacerle para salir adelante, para seguir, en tu caso, para seguir estudiando, para seguir, bueno, con la vida? Porque al final de cuentas se separan los papás, pero los hijos tienen que seguir adelante, ¿no, Salvador? Pues sí, la mera verdad es por uno mismo, o sea, debe de echarle uno ganas a pesar de lo que haya pasado. Ok, muy bien. Gracias, Salvador. Gracias por platicar con nosotros. Por favor, un aplauso, Salvador, por platicar su historia de viva voz. Bien, gracias. Y también, bueno, Carolina, tú también quieres platicar algo. Adelante, Carolina. ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que piensas? Como dice el muchacho, no es importante que los papás se divorcian. Es problema de los papás. No tienen que separarse de los hijos. Los hijos son responsabilidad de los dos y los dos tienen que criarlos. ¿Tú conoces también a alguien o vives una situación similar así de divorcio, Caro? En mi familia, afortunadamente, pues nadie se ha divorciado. En la comunidad que yo vivo, si hay parejas que se divorcian o se juntan en unión libre y pues al juntarse muy jovencitos se deciden separarse. Por lo mismo, porque están en una edad muy temprana, no tienen la madurez ni emocional para criar hijos. Yo sí he visto casos de personas que se separan, pero el padre, como el responsable, da dinero y a veces la madre, que es la que se queda a los hijos, no les da el permiso de verlos. Y eso a mí no me parece nada justo, porque si los estás manteniendo, te estás ganando el derecho de verlos, porque son tus hijos. Además de que son tus hijos, tienes obligaciones con ellos, que debes de cumplirlas.
¿Cómo crees tú que afecte a los hijos? Además de que no los dejen ver a su papá o a su mamá en el entorno, en la escuela, con los amigos, ¿cómo les podría afectar? ¿Cómo les afecta, Caro? En sí les afecta porque yo me he fijado que los que son hijos de padres divorciados o separados se vuelven personas como más inseguras. Son más inseguras y no se sienten tan confiadas porque no tienen el respaldo de dos padres. Al tener tu familia unida, tus padres te fomentan lo que son distintos valores, confianza en ti mismo, responsabilidad y así, distintas cosas. Y cuando uno se cría con un solo padre, te vuelves más inseguro. Claro. A veces en el caso de los hombres se llegan a ser más agresivos. Claro. Carolina, bueno, se dice que el matrimonio es para siempre, que tienen que aguantar y que la esposa, bueno, pues cuidar a los hijos, no sé. ¿Tú qué es lo que opinas acerca del divorcio? ¿Estás de acuerdo que las personas se divorcien? Para mí el divorcio no es ni bueno ni malo, depende de la situación. Si ya, como nos mencionó la psicóloga, ya platicaron, ya trataron, acudieron a terapia, si aún así no, por el bien de los hijos deben de hacerlo, porque muchas veces se cande, me voy a estar contigo por el bien de nuestros hijos, y es al revés, les causan más daños con tantos pleitos y con tantos conflictos. Claro. Ok, muy bien. Gracias, Carolina, gracias por platicar con nosotros en Exprésate. Aplauso para Caro. Y continuamos ahora aquí con Carlos, que también quieres platicar con nosotros. Adelante, Carlos, ¿qué es lo que nos quieres platicar? Pues para mí está bien por una parte el divorcio porque ya no hay tanta felicidad entre parejas, pero también es malo porque les causa mucho daño a los hijos. O sea, no, ¿cómo le diré? Los niños, en vez de expresar lo que sienten, tratan de llamar la atención porque no tienen la atención de sus papás, porque están muy ocupados por el divorcio. Claro. Y la verdad, son niños que causan muchos problemas, no se agarran bien con la comunidad. Lo único que tratan de hacer es llamar la atención. Bien, Carlos, ¿tú nos puedes platicar cómo es la relación con tus papás? ¿Cómo están ellos? Pues afortunadamente mis papás se llevan bien y no tengo ningún inconveniente con eso y la verdad no lo quisiera pasar. Ok, bueno, pues muy bien, Carlos. Solamente, ¿qué le puedes decir o conoces a algún amigo que sea hijo de papás divorciados? ¿Qué le podrías decir? No, pues que sean divorciados no, pero, o sea, sí que están casados, pero sí he conocido amigos que sus papás están casados, pero se separan, no se divorcian. Y lo único que les puedo decir es que sigan adelante, que no porque sus papás se hayan separado significa que no los siguen apoyando. Claro, ok, muy bien. Gracias, Carlos, gracias por platicar con nosotros también. Aplauso para Carlos. Seguimos platicando con los jóvenes, pero me gustaría retomar un poquito contigo, Ana Lilia, que eres asesora ahí en el DIF, lo que nos decían que de repente hay padres que se separan y luego las mamás o el papá no deja ver a los hijos a pesar de dar la pensión. ¿Qué es lo que pasa y qué ocurre, Ana Lilia? Sí, eso definitivamente es muy recurrente cuando ambos deciden separarse o bien una persona abandona el domicilio conyugal. Existen situaciones de que no les proporcionan la pensión alimenticia, ¿verdad? Y la señora tiene que hacer miles de esfuerzos para sacar adelante a sus menores hijos. Pero en este caso, cuando el padre, después de una separación, ellos acuerdan en cómo van a manejar la situación con los hijos y cuánto va a dar de pensión alimenticia, o bien cuando se haya resuelto por medio de la vía judicial, sí, a veces la mamá por ahí, para poder darle en la torre, como vulgarmente se dice, pues prohíbe la convivencia con el padre. Claro, y al final de cuentas, pues quien sufre en este caso son los hijos, ¿no? Que a lo mejor quieren ver al papá. Sí, totalmente. Existen los niños y los adolescentes conflictuados con la mamá, es que tengo que hacerle caso a mi mamá por lo que me dice, pero también quiero ver a mi papá, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros en el área jurídica intervenimos, ¿sí? Ya sea de una manera conciliatoria, para que puedan convenir nuevamente, o bien pues ya realizarlo por la vía judicial. Claro, muy bien. Claudia, digo, yo sé que tal vez el divorcio pues a cualquier edad de los hijos pues es impactante, pero ¿cómo puede ser más traumático entre cuando el niño es muy, muy chiquito, como nos comentaba Salvador, o cuando ya están en esta edad de adolescentes, o a lo mejor de mayores de edad que a lo mejor piensa uno que ya no les importaría tanto, ¿no, Claudia? Depende de las circunstancias, pero en general la mayoría de los casos es justamente en la adolescencia cuando más impacta, precisamente porque los jóvenes están en busca de su identidad y muchas veces el primer patrón de referencia que tienen para comportarse como adultos son los mismos padres.
Y entonces si estos se encuentran en una situación en la cual no pueden negociar situaciones, no se pueden comunicar adecuadamente y además no pueden llegar a la conclusión de que el objetivo de estar juntos es por el beneficio común, se les está enseñando a que no hay una figura de autoridad segura en la que puedan confiar y además también se pierde eso, que es lo más importante, y es la confianza de apoyarte en alguien que se supone que tiene más experiencia que tú para tomar buenas decisiones. Claro, fíjate, me gustaría platicar con Cuauhtémoc, que bueno, platicamos aquí de los jóvenes que pues sufren pues la separación de los papás, pero también como decía Ana Lilia, hay quienes las mamás por darle en la torre al papá no dejan ver al hijo, incluso hasta les puede hablar incluso mal del papá. Hay que recordar que el problema es entre ellos y no con padres e hijos, ¿no, Cuauhtémoc? Sí, así es, y esto se expresa a través de la conducta. Son actitudes de rebeldía en donde los maestros, pues un reporte y luego una queja y luego un citatorio, y bueno, pues es una manifestación clara de que hay algo ahí que está inconcluso y que hay que atenderlo. Ahí en la casa de adolescente me supongo que hay casos de jóvenes así que tienen este tipo de problemas. ¿Cómo los pueden ayudar a los jóvenes? Digo, porque pues no está en ellos que los papás se separen, pero ¿cómo los pueden ayudar ahí, Cuauhtémoc? Sí, bueno, se levanta un expediente, se platica con ellos y se va canalizando según sea la necesidad más urgente. Estamos trabajando el DIF, el ICEA y el Instituto de Educación en diferentes horarios, dando escuela para padres para atender incluso a estas parejas que ya vienen conflictuadas y que necesitan un espacio de escucha y de diálogo para pues estabilizar la relación. Muy bien, gracias, Cuauhtémoc. Antes de ir a la pausa, me gustaría retomar con Ana Lilia justamente lo que decíamos de las obligaciones. Ya nos decías hace ratito lo que tienen que hacer, los arreglos que hay, pero ¿qué pasa con el papá que los abandona? Y sí saben dónde está, dónde vive, pero no se hace cargo de ellos, pero tampoco se divorcian. ¿Qué pasa en ese caso, Ana Lilia, con los hijos, con la mamá? Bueno, definitivamente aquí los muchachos tienen que hablar con su mamá y decirle que existen los medios para poder solucionar este tipo de problemática. Si el papá no se hace cargo de ellos, entonces por la vía judicial se puede requerir al papá, ¿sí?, para que cumpla con ellos en cuanto a la pensión alimenticia que acabo de manifestar, que es un todo, ¿sí? Hay que requerirle porque también, aunque esté alejado de la familia, aunque incluso se haya divorciado, tiene toda la obligación de la manutención de sus menores hijos. Incluso cuando ya sean mayores de edad y que continúen con sus estudios, también tienen la obligación. Eso es importante recalcarlo. A pesar de tener 18, 19, 20 años, sigue estudiando, el papá tiene la obligación de seguir con la manutención. Por supuesto que sí. Quiero aclarar que tanto papá como mamá tienen la obligación de la manutención, ¿sí? Pues. No nada más es el papá, o sea, son los dos. Okay. Pero sí, en este caso estamos hablando de que el papá se va y no cumple. Bueno, pues entonces, repito, hay que requerirlo. No ellos no son viables para que lo realicen. En este caso sería la mamá. Claro, si la mamá no quiere, aunque el hijo quiera. Quien ejerce la custodia y la patria potestad. Claro, bien. Entonces dices que son procesos judiciales. Quiere decir que si no da la pensión o si no se hace cargo, a la cárcel puede ir a dar el papá. Bueno, primeramente se lleva a un juicio para que cumpla como papá, así que cumpla con todas sus obligaciones. Ya si después por la vía familiar no lo hace, bueno, pues también existe una situación por la vía penal. Y que seguramente hay muchos casos que se han presentado, ¿no? Sí, muchísimos. En el sistema DIF tenemos miles y miles de expedientes en donde la mayoría de lo que se promueve pues son los juicios de alimentos. Ok, muy bien. Gracias, Ana Lilia. Seguimos platicando con ustedes, pero antes hacemos una pausa aquí en Exprésate y regresamos el día de hoy hablando del impacto del divorcio en los jóvenes. Una pausa y regresamos. Bien, continuamos aquí en Exprésate, el día de hoy hablando del impacto del divorcio en los jóvenes y bueno, seguimos platicando con ellos. Vamos a platicar con Dani de este lado. Dani, de lo que estamos aquí platicando, de lo que estás escuchando, ¿qué piensas? ¿Qué nos quieres decir?
Yo lo que pienso es que hay dos tipos de divorcio, que es el bueno y que es el malo. El bueno es aquel que hay una familia que el padre es violento, golpea a su esposa y el hijo, como ve que su familia está derrumbada, tiene ese ejemplo y ese ejemplo perdura. Ya cuando él está casado, es lo que va a hacer. Su ejemplo fue golpear a su esposa, dejar a sus hijos y ahí como le hagan ellos. Ese es el divorcio malo. Ese es el divorcio malo. No, ese es el bueno. Ese es el bueno. Y el malo es aquel que nomás por un conflicto entre parejas se divorcian. Ya. Y el mismo ejemplo de sus hijos. Claro. Dejo a mi pareja y ese es el ejemplo que le dan. Claro, Dani. ¿Cómo, en tu familia, cómo es la relación con tus papás? ¿Cómo te llevas tú con ellos y ellos cómo se llevan? No, con mis padres me llevo muy bien, no hay problemas entre mis padres y no quisiera que hubiera. Claro, Dani, es importante. ¿Y conoces tú a alguien que tenga estos problemas que dices tú del papá violento y que sigue esos problemas? Pues sí conozco varios, pero no nos relacionamos como que... No. Ok. Tengo un amigo que tiene 12 años que lo dejó su madre y que él es violento, que atrae la atención de los adultos. ¿Tú y crees que otras cosas. a raíz de eso Sí. fue así? No tuvo quien le dijera, muy bien, mijo, muy bien, Claro. lo hiciste bien, otras cosas Claro. que hacen los padres. La importancia siempre de tener el apoyo de los papás es muy importante, ¿no, Dani? Tú sí lo tienes con tus papás y eso es pues bueno, ¿no? Sí, claro. Ok, bueno, ¿qué les puedes decir a aquellos que tienen esos problemas, en su casa, papá violento o una mamá que no les hace mucho caso? ¿Qué les dirías, Dani? Pues que no se dejen llevar por sus padres, que tengan la cabeza, mente liviana y que no tomen ejemplo como ellos. Bien, muy bien. Gracias, Dani. Gracias por platicar con nosotros. Muy bien, Dani. Bien, ya platicaremos contigo, Claudia, lo que nos están diciendo aquí los jóvenes, pero también allá Erendira quiere platicar con nosotros. Adelante, por favor, Erendiri. Bueno, mis padres, gracias a Dios, están juntos y no tienen esos problemas. Pero como han comentado varios de mis compañeros, el divorcio es bueno y malo, porque lo bueno es que, bueno, como si los padres están peleando a cada momento, no es bueno como para nosotros los hijos estar oyendo esas peleas, todo lo que se gritan y eso, pero también lo malo es que a veces se divorcian y por decir el padre se va y se casa y se olvida de los hijos. Eso es también algo importante. ¿Tú conoces a alguien? Bueno, tú dices que tu familia se lleva muy bien afortunadamente, pero ¿tienes amigas o amigos que tengan estos problemas con sus papás? Pues amigos no, conocidos. Ahí de la comunidad que sí, se olvidan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaría con los jóvenes que tienen estos problemas? ¿Qué les dirías tú? Pues que le echen ganas o platicar con sus padres o su madre, la que está viviendo con ellos para que, pues pues echarle ganas para que no se depriman por eso. Claro, ok, muy bien. Gracias, Erendira, gracias por platicar con nosotros. Todos ellos del Telebachillerato, Refugio de la Providencia y El Salero, ambos de Cocío. También, Jorge, por acá tú también quieres platicar con nosotros. Adelante, Jorge, ¿qué opinas? Yo quiero platicar sobre un caso personal, sobre mis padres que no están juntos. Ellos se dejaron de hace 14 años y pues como dicen que cuando se dejan los padres los hijos se vuelven rebeldes, pero no creo, porque yo desde que se dejaron pues sí no me ha llamado la atención ser rebelde. A mí me ha gustado ser dedicado al estudio o a las cosas así. No me gusta ser, pues sí, ¿cómo se dice? Así... Irresponsable, violento, para sí. nada. Y pues para mí estuvo mejor que hubiera sido el divorcio, porque mis padres no se llevaban bien, mi padre golpeaba a mi mamá y pues no eran puros problemas. Estuvo mejor para mí que se hubieran divorciado. Muy bien. Hace 14 años tú estabas muy, muy chiquitito, muy pequeñito. Sí, tenía 3 años. 3 años. Después de la separación de tus papás, ¿tú seguiste viendo a tu papá o ya definitivamente ya no? Pues él nos buscó apenas hace 2 años. Sí nos habla por teléfono, pero como que yo no me siento a gusto así comunicándome con él. Como estoy más a gusto sin hablarle, sin verlo. Bien, tú eras muy jovencito. ¿Tu mamá retomó su vida, se volvió a casar o se quedó nada más cuidando a los hijos? Pues se juntó también con otro, pero también a los 5 años la dejó también. Muy bien, pero eso a ti no ha sido pretexto para hacerte pues desorganizado o desobediente. Siempre has llevado una buena vida con tu mamá. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cómo 2. se llevan entre todos? Pues nosotros nos llevamos bien. Hay una hermana, la mediana, ella sí, pues le gustó más la rebeldía. Ella es más rebelde que los otros 2. ¿Y ella es más chica que tú?
Sí, 3 años más chica. Ok, muy bien. Pues Jorge, muchísimas gracias por platicar con nosotros y es un claro ejemplo, como tú dices, de que aunque sus papás se separen, aunque vean que sus papás son violentos, pues no necesariamente tienen que heredar esas cuestiones. ¿Qué les puedes decir a los jóvenes que están pues en una situación así? Pues que no porque sus padres se hayan dejado, se hayan divorciado, deben de echar a perder su vida, deben de seguir un ejemplo como, pues sí, como el mío. Claro. Que no por esas cuestiones dejé de ser responsable, dejé de muchas cosas. Okay, muy bien, gracias Jorge, gracias por platicar con nosotros. Te ofrecemos también un aplauso y una felicitación pues por ese pensamiento. Seguimos platicando con los jóvenes, pero Claudia, bueno, ya escuchamos aquí varias opiniones de los jóvenes de lo que piensan acerca del divorcio, de que pueden salir adelante a pesar de tener problemas desde muy pequeñitos de separación de los papás. Sí, incluso me gustaría también resaltar la sabiduría que hay entre ellos. Carlos lo decía, Daniel lo decía y ahorita nos lo comentaban. Esta parte que ellos notan, probablemente no tengan las palabras en ese momento para saber qué hacer. Sin embargo, han mencionado a veces una mala conducta o un acto de rebeldía o incluso una violencia extrema son síntomas de una petición de ayuda, pero generalmente cuando lo ves desde el otro lado pareciera que es un niño que se está portando mal, un adolescente rebelde, un adolescente al cual no le puedes poner límites, en lugar de que la persona buscara escuchar qué es lo que está tratando de decir. Y aquí, bueno, la invitación más cercana es que generalmente estas conductas se notan más en la escuela. Entonces, invitar a los profesores y que, bueno, seguramente hay esa cercanía y lo notamos aquí porque se están expresando tan libremente delante de ellos que seguramente hay esa confianza. Y a veces creeríamos que si los papás no están funcionando como una guía para orientarte, bueno, están los maestros y a veces ellos conviven más tiempo con el maestro que con los propios padres. Sí, es muy bien. Gracias, Claudia, gracias por platicar con nosotros. Marisol, adelante, ¿qué es lo que tú nos quieres platicar? Yo, igual que mi compañero Jorge Salvador, estoy viviendo casi, bueno, lo mismo, parecido más a lo de Salvador. ¿Se separaron tus papás? Sí, mi papá se fue a los Estados Unidos por causa de mi mamá, de infidelidad, de engaño. ¿Hace cuánto fue eso, Marisol? Hace 12 años aproximadamente. Hace 12 años. Tú estabas también muy chiquita. ¿Cómo te ha impactado que tus papás se hayan pues separado? Pues cuando mi papá se separó tenía 6 años cuando se fue. Y pues la verdad sí me dolió y aún me duele bastante. Pero pues mi mamá se ha encargado de cuidarnos y de decirnos por qué camino vamos y todo. Pero lo que mi mamá tiene su defecto es que solo se ubica en 2 personas de mi familia. Somos 4 y se ubican mi hermano más chico y en mi hermana la más grande. Tú estás entre los del medio. ¿Y tú crees que de que se haya separado tus papás sea la cuestión de ese comportamiento, en este caso contigo? Pues yo digo que sí, porque ella ha dicho que yo me parezco a mi papá. Y pues la gente me ha dicho que porque me parezco a mi papá es como por eso que se comporta así conmigo. Bien, Marisol, ¿has tenido tu contacto con tu papá desde que se fue? Nos habla por teléfono. Y pues, yo tengo buena relación con él. Me apoya aunque esté lejos, él es el que más me apoya. Muy bien. Bueno, tú viviste una situación pues muy personal que la estás viviendo, pero bueno, ¿tú estás de acuerdo en que las personas se separen en el divorcio? ¿Sí estás de acuerdo? Pues en este caso en mi familia sí estoy de acuerdo porque como quiero demasiado a mi papá, no quería que él estuviera aquí y, o sea, en una situación muy difícil, o sea, que discutiera cada rato con mamá y estar nosotros mirándolo. Claro, muy bien, Marisol, muchísimas gracias. Solamente dime una cosa, el que se hayan separado tus papás, ¿a ti no te han quitado las ganas de, no sé, de conocer a alguien, casarte después, tener hijos, tener una familia? Pues la verdad ahorita estoy con una pareja y él me comprende, él me ayuda y yo le he dicho que como mamá fue conmigo, yo no voy a hacer con mis hijos. Ok, muy bien, gracias Marisol, gracias por platicar con nosotros, por favor, un aplauso. Antes de ir a la pausa, Claudio, me gustaría que nos comentaras algo que nos decía Marisol, que el parecido con su papá, bueno, tiene que ver luego con el rechazo con la mamá en este caso. Hay muchos casos similares, Claudio. Esto lamentablemente es lo más frecuente. Muchas veces no solo hay un parecido físico, sino que el papá que se siente ofendido, agredido, o incluso el que más conflictos tuvo mientras estaba en la relación de pareja, empieza a depositar estas cargas emocionales en los hijos. Y en algunas ocasiones solo es porque hablas como tu papá o dices cierta frase, o como la mamá, que es el caso que nos comentaban. Muchas veces el adulto no tiene esta capacidad de poner esos límites, y es también lo que hablábamos en un inicio, de que es responsabilidad del adulto que le quede claro que es una relación entre pares, por eso se llama pareja. La relación con los hijos no tiene por qué verse
involucrada. Y bueno, aquí ella tiene muy clara la parte de que como quedaron en medio esos hijos, probablemente también esta es una forma en la que las familias se desempeñan en la dinámica familiar. Muchas veces es más notorio el pequeño y se trata de proteger, o el más grande porque fue con el primero que se tuvieron experiencias, pero todos los miembros de una familia son importantes, cada uno debe de tener un lugar, y si la persona que se hace cargo de ellos no se los da, ellos lo van a buscar de alguna forma, y muchas veces lamentablemente la forma es confrontando, o como ellos lo mencionaban, no se integran a la comunidad, no se integran al grupo, no se integran a la misma sociedad. Aquí, bueno, lo que ella nos menciona pues es muy saludable, está conviviendo con una pareja y tiene la claridad de que no va a repetir un patrón, y por lo menos eso ya es un objetivo muy claro y una decisión mucho más madura que para la edad que ella tiene. Muy bien, gracias Claudia. Se nos está acabando el tiempo de este bloque, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, pues ya vamos a seguir platicando con los jóvenes del divorcio y el impacto justamente que sufren los jóvenes en esta edad, el divorcio. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, continuamos ya en la última parte de Exprésate el día de hoy hablando de el impacto del divorcio en los jóvenes. Estamos platicando con los chicos del Telebachillerato Refugio de la Providencia de Cocío y también de El Salero de Cocío. Los jóvenes, chicos y chicas, bienvenidos una vez más, gracias por estar con nosotros y seguimos platicando. Ahora vamos con Penny. Penny, de lo que estamos aquí platicando, de lo que estás escuchando, ¿qué es lo que nos quieres decir? Bueno, pues yo personalmente no puedo opinar mucho porque mi mamá ha sido padre y madre para mí, es soltera. Pero pues lo que yo he visto es que yo tengo, como será ya un mes, que conozco a un amigo que está pasando sobre el problema de la separación de sus padres. Entonces, lo que él me ha platicado es que tiene mucho trastorno psicológico emocionalmente porque por el hecho de ser mayor de edad, sus padres se basan a él. Entonces, él no haya a qué parte hacerse, si al lado de su mamá o de su papá, porque lo que él mismo dice que ellos lo ven como un escudo para sus problemas. Claro. Él, incluso yo le digo que acuda a ayuda profesional, en este caso con una psicóloga, para que él sepa cómo hacer para así no decepcionar, al hacerse al lado del padre no decepcionar a su mamá o viceversa. Claro, Penny. Tú platicas con él, bueno, pues más o menos ahí lo que nos estás diciendo, pero ¿estarías tú de acuerdo en el divorcio, en que se separaran? ¿Sí será lo mejor para una pareja separarse? Pues yo opino que a veces sí es lo mejor y a veces no. A veces sí, porque si en el hogar están viviendo ya lo que es la violencia, a veces sí es lo mejor porque hay mucho trastorno, para lo menos para los chiquitos, para los que son más chiquitos, es más difícil llevar ese proceso porque no es difícil de entenderlo. Claro. Incluso para nosotros, aún así, a nuestra edad, yo pienso que también sería difícil, pero también a la vez es bueno, porque si ya se está viendo eso, si ya se pasó a la violencia, si incluso ya por culpa también del divorcio los hijos pasan a lo que es el suicidio, yo pienso que sí sería mejor divorciarse y quedar en un acuerdo entre los padres. Muy bien, gracias Penny, gracias por platicar con nosotros. Ahora vamos aquí con Brandon, tú también quieres decir algo, adelante por favor. Sí, bueno, yo no tengo mucha experiencia en eso, bueno, o sea, porque mis papás, de mi parte de mi familia, solamente un tío mío es, bueno, que ha tenido ese problema, pues, se separó de su familia y los dejó solos, pues, a mis primos. Sí. O sea, yo no puedo opinar mucho por eso, porque no estoy en eso. O sea, afortunadamente no paso por eso. Tus papás se llevan bien, te llevas bien con tus papás. Sí, hasta eso sí. Pero quiero retomar un poco lo que dijo mi compañero Jorge, que no es necesario que tus papás se separen para que, bueno, cambie tu personalidad. O sea, como mis papás están bien, yo digo, no me dan el ejemplo de ser rebelde o algo, pero pues es como soy. O sea, sí. Sí. Soy rebelde, pues. Y claro, o sea, tú te consideras que eres rebelde, independientemente de que tus papás se lleven bien. Sí, pues
no así a tal grado muy grave pues, pero algo. Y he visto igual en casos que sus papás se separan y todo, pero igual, así como mi compañero, no les afecta. O ellos tratan de que no les afecte por diferentes razones. Claro, Brandon, aquí lo importante es pues de que aceptar como somos y bueno, aceptar que a veces nos equivocamos, pero no echarle la culpa a los papás, si están separados o no están separados, pues, independientemente pues alguien es así porque sí lo traen los genes o es lo que tú nos estás diciendo, ¿no, Brandon? Sí, así es. Más que nada es eso pues, y... Ok, muy bien. Gracias, Brandon. Gracias por platicar con nosotros. Claudia, nada más retomando un poquito lo que antes de platicar con Yumeli, Claudia, me gustaría que nos platicaras precisamente lo que nos dice Brandon. A lo mejor la personalidad de alguien, pues ya es así, independientemente de que tenga problemas o no en su casa, o puede cambiar su personalidad, por llamarle de alguna manera. Siempre se puede cambiar, uno decide cómo modificarlo. Incluso yo me atrevería a decir que con el ejemplo que nos pone Brandon, él se permite ser rebelde porque no hay conflicto en su familia. Si hubiera conflicto en su familia, tal vez él trataría de no mezclarse con ello y entonces canalizar esas emociones de una manera distinta, claro, y no necesariamente hacia la rebeldía. Ok, muy bien, gracias, Claudia. Ahora sí, Yumeli, adelante, ¿qué nos quieres platicar? Yo no he pasado por ese proceso de divorcio, ni quisiera pasarlo, ¿verdad? Mis padres se llevan ahí más o menos. Pues como cualquier otro matrimonio tienen problemas. Sí. Pero yo me imagino que el divorcio afecta a la vida de toda una familia, ya sea hasta los padres de los que se están divorciando por lo mismo, por los hijos. Claro. Pero yo digo que ellos tienen que recapacitar, ¿no? De saber que sus padres no están bien, pues, como en pareja. Sí. Necesitan su espacio cada quien, ya sea por infidelidad, por violencia o por cualquier otra relación. Claro, Yumeli, ¿tú conoces a alguien así muy cercano que tenga este problema, que actualmente esté en proceso de divorcio, que tengan muchas peleas? Pues ahorita no, nada más así en la comunidad se separan y pues así, pero no. Ok. Muy bien, pero tú sí cuando crezcas y te desarrolles, te quieres casar y tener hijos y todo, o sea, ¿estás de acuerdo en el matrimonio? O sea, no hay ningún problema, por ejemplo, que tienes, ¿no? Sí, pero pues si las cosas no se dan, es mejor el divorcio. Ok, muy bien. Gracias, Meli, gracias por platicar con nosotros. Ahora vamos allá arriba con Lupita. ¿Tú quieres platicar con nosotros? Adelante, Lupita, por favor. Pues bueno, yo no puedo hablar por experiencia propia, pero yo estoy a favor del divorcio porque, pues si, por ejemplo, el padre o el esposo golpea a la mujer, puede divorciarse o por ejemplo, divorciarse porque no están en convivencia o no pueden hablar y no afectar a los hijos. Yo les digo a los hijos que, o sea, ellos sigan adelante, que no se metan en los problemas de los padres, que los dejen y no cambien sus ¿cómo les podría decir? Su forma de ser. Claro. Entonces tú dices, si hay problemas, si hay ocasiones difíciles en la pareja, sí es importante pues el divorcio. Sí, por eso yo estoy de acuerdo porque los no concuerdan y así puede, por ejemplo, cada quien formar su vida. Ok, muy bien. Gracias Lupita por platicar con nosotros. Antes de continuar con los jóvenes, de este lado me gustaría ir con Ana Lilia, que nos dijeras un poquito, pues, qué tanto ha aumentado el divorcio a medida que van pasando los años, porque pues ya se casan muy jóvenes y muy jóvenes también se divorcian. Y decía algo, Yumeli, también pues sufren los papás, ¿no? De los hijos que se están separando, ¿no, Lilia? Sí, bueno, en el proceso de divorcio todo el mundo sufre. Aunque los padres ya no se lleven bien, pues definitivamente están sufren los hijos, sufre toda la familia. Pero también yo quisiera dejar en claro que no hay que satanizar tanto el divorcio porque desgraciadamente en nuestra sociedad a veces es un mal necesario. A veces nos llegan las señoras con casi el ojo afuera, ¿verdad? Todas golpeadas, un daño emocional tremendo que también se refleja en los menores. Entonces, definitivamente hay que separarnos para que esa sociedad que es la familia, pues, aunque se vea fracturada, pero van a tener una mejor calidad de vida. Aunque definitivamente, aclarando, o sea, la familia es lo más importante y es lo que nos saca adelante esta sociedad. Pero sí, cuando se da una extrema violencia, pues definitivamente sí, hay que estar a favor del divorcio. Claro, y como decías tú, no hay que satanizarlo, pero también pues hay que llegar a un equilibrio porque te preguntaba yo qué tanto ha aumentado
porque aparentemente hace años pues se casaban y era para toda la vida y aguántele al marido o a la señora, o sea, no se separaban. Pero ahora es como que muy fácil, ¿no? O sea, la primera pelea se divorcian muy jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando, Ana Lilia? Sí, quizá tiene que ver mucho lo que es el matrimonio muy temprano, porque como dicen, es que casi no disfruté, es que me amarraste, es que con el típico niño, ¿verdad?, del embarazo, o porque tu mamá me estaba obligando, y de buenas a primeras empiezan los conflictos y ya, vámonos por el divorcio. Hay muchos muchachos que van con nosotros, apenas tienen 2 meses de casados y ya quieren divorciarse. Entonces tenemos que esperar toda la situación legal hasta pasados del año para poder iniciar. Sí hay mucho aumento en los divorcios. Estamos hablando de que es un 70% que va en aumento cada año, ¿sí?, de los divorcios. Entonces, sí, no hay que tomarlo a la ligera, hay que platicar como pareja y sobre todo hay que platicar con nuestros hijos, ya sean niños o sean adolescentes como los muchachos que están aquí. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Ana Lilia. Se nos está acabando el tiempo. ¿Alguien más quiere platicar? ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, adelante, vamos con Iván. Adelante, Iván, ¿qué es lo que nos quieres platicar? Primeramente, buenas tardes. Pues para mí, el divorcio, pues para mí es malo, porque pues por culpa del divorcio, pues unas familias se divorcian y la que lo llevan son los niños. Hay veces que por culpa del papá o de la mamá que traen el alcohol encima o por la violencia intrafamiliar de ellos, pues los niños reflejan en la escuela otra actitud, y pues sí en la sociedad también la reflejan, porque pues sí tienen carácter, o sea, muy, ¿cómo le diré? O sea, son muy enojones, muy violentos. Y pues para mí en mi familia hasta ahorita no ha pasado nada de eso. No ha pasado nada, se llevan excelente, mis papás se llevan excelente y pues no, como han dicho, no, unos compañeros no quiero que pase eso. Claro. Bien, Iván, ¿crees tú que alguien que sea pues hijo de un papá violento que le pega a la mamá y luego la deja, ¿crees que eso también se pueda heredar, como nos platicaba Dani hace ratito? Pues sí, muchas veces los niños, como están chiquitos y pues ven al papá que le grita, y pues a lo mejor ellos pueden ir grabándoselo en la mente y ya al momento de ya estar grandes pueden seguir el ejemplo. Gracias, Iván. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que retirar, no queda más que agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado y por supuesto, pues las conclusiones, cómo podemos concluir este tema. Ana Lilia, pues es un tema muy importante, que hay muchas cosas también que cubrir, pero probablemente en un programa de 1 hora pues es casi imposible, pero ¿cómo podemos concluir? ¿Cuáles son tus conclusiones, Ana Lilia? Sí, nada más hacerles ver a los muchachos que están aquí que realmente ellos es el futuro de la sociedad, y me encanta la idea de que lo que ellos expresan, yo no voy a ser como mi mamá o yo no voy a seguir el mismo patrón. Eso es demasiado importante, sí, porque la familia definitivamente es la semillita de la sociedad, ellos son el futuro. Pues que le echen ganas, y cualquier duda que tengan, que se acerquen a casa del adolescente, y si tienen algunas dudas respecto de sus padres, pues llévenos a sus papás y nosotros los asesoramos en el DIF estatal. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Ana Lilia García Esquivel, asesor jurídico del DIF estatal. Gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Por un aplauso para Ana Lilia. Gracias por tu participación. Voy con Cuauhtémoc Ramos, representante de la Casa del Adolescente. De lo que platicamos aquí, bueno, en la Casa del Adolescente hay cosas importantes donde los jóvenes, hijos de padres divorciados o que tengan esos problemas pueden acudir, pero de lo que escuchaste aquí, ¿cómo podemos concluir el tema, Cuauhtémoc? Pues yo quisiera invitarlos nada más a hacer esta reflexión. La palabra hogar significa hoguera, y quiero invitar a los muchachos a que pongan ellos todo lo que esté de su parte para que esa hoguera se mantenga viva, con calor fraterno. Que si pueden mejorar un poquito la conciliación entre papá y mamá para que platiquen y dialoguen y las cosas se mejoren un poquito, lo hagan desde su trinchera. Y bueno, quienes se encuentran ya en una situación así de separación y divorcio, pues que busquen ayuda y se acerquen, porque efectivamente no tienen por qué entorpecer su proceso de crecimiento y desarrollo personal precisamente por una situación problemática de adultos
que aunque son nuestros papás y los queremos muchísimo, yo creo que tenemos que hacer una separación y nosotros continuar con mucho ahínco, con mucho empeño nuestra preparación académica y humana. Gracias, Cuauhtémoc Ramos, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Y bueno, también muchísimas gracias, Claudia Bermúdez. El tema, bueno, es pues muy amplio, hay muchas cosas que decir. Los jóvenes, me dio mucho gusto, bueno, que dieran sus puntos de vista. De lo que escuchaste aquí, ¿qué consejo les puedes dar, si cabe, y cómo podemos concluir el tema, Claudia? Bueno, definitivamente que cuando uno entabla una relación tiene que ser de igual a igual y saber que es como una cuenta bancaria. Todo lo que hacemos afectivamente hablando lo depositamos en el otro. E incluso, parafraseando un poco a un autor que se llama Stephen Gould, él dice que día con día depositamos en la memoria de nuestros hijos todas nuestras experiencias. Tengamos cuidado con que sea muy valioso aquello que depositemos. Muchísimas gracias, Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate. Y también agradezco al Telebachillerato Refugio de la Providencia de Cocío, muchachos. Gracias. Y también al Telebachillerato de El Salero, también de Cocío. Muchísimas gracias por participar con nosotros y también gracias a ustedes que nos vieron. Los esperamos la próxima semana. Recuerden, los miércoles a las 9 de la noche y repetición el domingo a las 11 de la mañana. Esto es Exprésate. Gracias. Hasta entonces.